Mi nombre es Javier Font y soy presidente de FAMA COCENFE Madrid. Sí. En los últimos años, ¿han llegado a vuestra asociación más casos de paternalismo que antes de la pandemia? Bueno, yo creo que primero tendríamos que definir el concepto de paternalismo. Si paternalismo lo consideramos como la protección de un colectivo o el exceso de protección de un colectivo, pues yo creo que es algo que no es producto de la pandemia, sino es una situación producto de esa sobreprotección que puede venir dada bien por parte de las personas que a nuestro alrededor están en un momento determinado cuidando de estas personas o ayudándoles, o bien pues por parte de la propia administración, ¿no? Se mezcla un poco con el proteccionismo de las instituciones. Existe un paternalismo de un alto proteccionismo también desde el sistema que tenemos, ¿no? Desde el sistema de ayudas, pensiones y desde luego de la atención en residencias, o bien desde el punto de vista de las familias o las personas que rodean a las personas con discapacidad en un momento determinado, ¿no? También hay otros factores importantes que no identificamos a simple vista como de especial dificultad para que las personas con discapacidad puedan tener esa autonomía personal y esa, digamos, manera de gestionar sus propias vidas, como pueden ser las barreras, ¿no? Las barreras físicas, las barreras de comunicación. Ese tipo de barreras también hacen que se dependa mucho de las personas y por tanto ese paternalismo de mutua dependencia en un momento determinado. ¿Hay una conciencia colectiva en la sociedad a la hora de tratar el paternalismo? Bueno, yo es que creo que todos tenemos que empujar en la dirección de intentar potenciar la autonomía personal de las personas con discapacidad. Creo que es algo que realmente se produce por cuestiones incluso del concepto de humanidad que tenemos o de humanización, y en ese sentido ese afán proteccionista nace desde la naturaleza del ser humano, ¿no? Y en consecuencia a veces no sabemos dónde puede estar el límite para que no se mezcle con la sobreprotección que dificulta que estas personas puedan o podamos tener un nivel de autonomía normalizado. Y eso al final lo que nos lleva es a tener dificultades para el acceso a la educación, al empleo, en fin, a todo lo que una persona sin discapacidad tiene. ¿Qué efectos negativos provoca en la persona con discapacidad, tanto física como orgánica, este tipo de trato? Pues la dependencia. La dependencia. Muchas veces hay personas con discapacidad que no son dependientes, pero ese afán proteccionista les convierte en personas muy dependientes y en personas que al final son carne de cañón de una residencia, donde nosotros creemos que no deben estar las personas con discapacidad que tienen capacidades para poder estar de manera autónoma en entornos normalizados. Es decir, en muchas ocasiones ese paternalismo puede llevar a la anulación de la persona y en consecuencia a la dejadez de ella misma por las circunstancias que le rodean, y al final pues es pasto de una serie de circunstancias de protección tanto de la administración como de instituciones o como de las familias, que anula a esa persona y que en consecuencia pues es complicado gestionar sus propias vidas de una manera normalizada como cualquier persona que no tiene discapacidad. En el caso de la accesibilidad, ¿cree que se han mejorado las infraestructuras para la gente con discapacidad? Bueno, queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer y sobre todo hay algo que queda por hacer, y es conseguir que haya voluntad política para conseguir que se vayan arreglando las cosas. Porque si bien es cierto que tenemos un marco legal importantísimo, es muy cierto que se incumple sistemáticamente y que conlleva que la propia administración no tenga esa voluntad política de que esto no ocurra y que la ley se cumpla y se aplique adecuadamente. Y en este sentido, pues ocurre que las propias personas con discapacidad en muchas ocasiones no se animan a defender sus derechos ante estamentos objetivos como pueden ser los juzgados, ¿no? La justicia, ¿no? Y bueno, la verdad que es importante pensar que hemos avanzado, pero que queda mucho por hacer y que sobre todo lo que hace falta es mucha voluntad política para que se cumplan las normativas y los controles de los distintos organismos públicos y de la administración pues hagan su trabajo, ¿no? Que en muchas ocasiones
pues pasa desapercibido, o no se hace, o se hace poco, ¿no? Como asociación, ¿cuáles son vuestras propuestas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en un futuro? Bueno, fundamentalmente que las propias personas con discapacidad sean agentes activos y puedan participar en la vida. Cambiar lo que haya que cambiar para que existan, o que no existan, mejor dicho, las barreras de ningún tipo, ¿no? Y sobre todo, en ese sentido, potenciar la autonomía personal de estas personas va a propiciar esa obligación por parte de las distintas administraciones a ir en esa dirección, ¿no? Si no se ve a las personas con discapacidad o no empujan en esa dirección, por mucho que haya instituciones como la nuestra, pues haremos poco. Lo que hace falta es ver a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, intentar hacer una vida normalizada. Yo sé que lo que estoy diciendo es complicado. Yo en primera persona tengo una discapacidad y a veces pues, es muy molesto enfrentarse a barreras sistemáticas todos los días, pero bueno, hay que intentarlo.